Buenos días, compañeros, compañeras, que el Señor les bendiga a todos, que Dios nos proteja, nos resguarde, que el Señor derrame su gracia y su misericordia sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestra nación, y que nos libere de todo peligro y todo mal. Darle las gracias por estar con nosotros en sintonía a través de estos medios digitales y diferentes redes sociales, en el cual estamos compartiendo nuestra fe para crecer tanto espiritualmente como en el conocimiento de la doctrina de la Iglesia Católica. Hoy vamos a ver un tema precioso. Hoy vamos a ver cómo obra la Virgen María, cómo actúa, cómo ella escucha nuestras oraciones, cómo ella es medianera de todas las gracias. Hoy vamos incluso como dicen ahí, a sacarnos palabritas de domingo. Hoy vamos a sacarnos palabritas de domingo que la iglesia nos enseña a nosotros. ¿Quién es María? ¿Y por qué María está con nosotros, verdad? ¿Por qué María escucha nuestras oraciones? Entonces, vamos a arrancar entonces con la primera presentación. Y lo primero que nosotros debemos enfatizar es lo siguiente. Cristo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, lo vamos a encontrar ese texto. Por excelencia, es la causa principal, porque ciertamente quien hace el sacrificio de la cruz, quien entrega su sangre y derrama su sangre, y la sangre es de Cristo, es la sangre de la nueva alianza, Él es definitivamente el que da su vida por nosotros. Por lo tanto, es la causa principal. María es mediadora por analogía, causa secundaria. Ella es una gran cooperadora con Cristo, tanto en el acto redentor como en la acogida de la acción redentora. En la acogida de la acción redentora, ¿qué significa esto? Significa de que María, al decir sí al mensaje de Dios, ella está dándole cabida a la acción redentora de Dios. Recuerden que Dios hace una promesa en Génesis 3:15 de que van a ser un hijo, de una mujer, van a ser un hijo varón, y que ese varón que van a ser, entonces definitivamente va a darnos a nosotros la salvación. La acción redentora por parte de cada individuo. Y ello acaece así porque María estuvo unida estrechamente a su hijo durante su existencia histórica y actualmente lo sigue estando en la gloria. ¿Cuál es la clave de la mediación de María? Su unidad con su hijo, su unión con su hijo. Segundo, otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta es que la mediación universal de María es la misión que ella tiene de pedir, de solicitar, de interceder a Dios todas las gracias, tanto temporales como eternas. Y esas gracias, distribuirlas entre los hombres. Entonces, ahí nosotros vemos que la acción mariana es, es como una persona que solicita un favor. Es una persona que se acerca a alguien, un rango superior, y que ella, por estar cerca de esa persona, pues entonces pide un favor y se le es concedido. Ese favor que se le concede no es para ella, sino es para un tercero. Tercero, la mediación de María viene a coincidir con su maternidad espiritual. Recuerden que María nos es dada en herencia a nosotros en el monte del Calvario. María intercede por los hombres para obtener todas las gracias de Dios, obteniendo las gracias de Dios. Es más, ella, en cuanto a un concepto que se maneja, pero que todavía no se define como corredentora, actúa en la aplicación de esas gracias a cada uno de los hombres. Este término de corredención de María es un término que todavía dentro de la iglesia algunos teólogos y pensadores, filósofos cristianos hablan de que María es corredentora, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver más unos textos bíblicos que en eso voy a hacer un comentario para que nosotros vayamos
teniéndonos una idea por qué decimos que María es corredentora. Importante, el Concilio Vaticano II ha presentado atención a la mediación de María. Lumen Gentium, en el numeral 62, dice lo siguiente: se hace referencia a ella en estos términos. Por esto, la bienaventurada Virgen María es invocada en la iglesia con los títulos de, ojo, vean qué títulos más hermosos, y vean que son títulos muy, muy conocidos por nosotros. De hecho, los rezamos y los oramos en las letanías luteranas. Por ejemplo, María es abogada, auxiliadora, protectora, mediadora. Reafirma que hay más mediador entre Dios y los hombres que Cristo, que la función materna de María no disminuye ni oscurece, ni oscurece la mediación única de Cristo. Es que la mediación de Cristo es definitivamente única, única, pero existen otros tipos de mediaciones que llegan hacia Dios. Entonces, más bien María es, digámoslo así, un signo que muestra la eficacia de Dios. Si María influye en la salvación, no es por necesidad salvífica. O sea, vamos, ¿qué quiere decir esto? No es que Dios necesite de María para salvar al hombre, no, pero es que el problema es de que Dios tiene beneplácito por todos sus hijos, sobre todo aquellos que están en gracia. Tiene beneplácito de aquellas personas que han vivido en la gracia de Dios. ¿Y quién más que su propia madre? Entonces, la función de María se funda en la mediación de Cristo. Depende totalmente de su Hijo. Está totalmente subordinada a la acción de su Hijo, pero ella es muy eficaz a la hora de obtener esas gracias. María tiene, digámoslo de esta manera, tiene su toque, tiene su forma de llegar a su Hijo y pedir las cosas. Siempre cuando escucho esta parte de esa explicación que nos hace Lumen Gentium, me recuerda el texto del libro de Reyes, cuando Salomón dice que su madre entró al salón donde él se encontraba. Y el rey, cuando vio venir a su madre, él se levanta de su trono y sale al encuentro de su madre y ordena a sus soldados colocar a sus servidores, colocar un trono a su derecha. Y llega la madre a hacerle una petición al rey Salomón. Y las palabras de Salomón me resuenan a como que Jesús le estuviera contestando a su propia mamá. Le dice la reina, la Geribá, la gran dama, le dice al rey Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Me imagino esas palabras en boca de Jesús. Pídeme lo que quieras, madre mía, que yo te lo daré. Entonces, continuamos. La mediación, mesianismo, redención, muy importante entender esta parte, son conceptos vinculados. ¿A qué? A las diferentes religiones, ¿verdad?, que han existido, tanto históricas como no históricas. La mediación consiste en hacer cosas inaccesibles en accesibles. Hacer que la divinidad trascendente, o sea, la divinidad más alta, lo más divino, pensando como que si fuéramos de otras religiones, lo más divino, hacerlo llegar al hombre o elevar al hombre hacia eso divino. Esta función es asignada a los dioses, mediadores que servían de punto de encuentro entre los hombres y los dioses supremos. Y este comentario es necesario hacerlo, hermanos, porque la realidad de la mediación no solamente está dentro de nuestra iglesia, también en otras religiones, los mismos musulmanes, los hinduistas y los budistas, los taoístas, todos ellos tienen formas de solicitar un favor a sus respectivos dioses. Sin embargo, nosotros, pues evidentemente tenemos a Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. Y recordemos que el Concilio Vaticano II invita a todo el mundo a unirse a Cristo. Por eso es que se hace de esos procesos de evangelización para conquistar a las personas, para decir de que tenemos un solo Señor y que todos los hombres crean en Dios. Entonces vamos a ya empezar con las palabritas de domingo, ¿verdad? Aquí tenemos al Christus Mediator, que nos hace proclamar
al solo Christus nunquam solus, que significa solo Cristo, solo con Cristo. Cristo es el Señor. Ha incorporado así por la fuerza de la resurrección a su iglesia y en ella a cada uno de los creyentes de la iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo y por esto los incorporados a Cristo participan de alguna manera en su ser y en su actuar. Entonces, nosotros vean lo que somos: hijos en el Hijo, sacerdotes en el único sacerdote, Señor en el único Rey. Somos señores en el único Señor, mediadores en el único mediador. Cristo, nosotros al ser bautizados, hermanos, compartimos lo que Cristo nos hereda. Profeta, sacerdote y reyes. Eso somos, profeta, sacerdote y reyes. Y compartimos esa condición. Cuerpo neumático, que es, recuerden que neuma es una manera de decir un cuerpo en espíritu. Es cuando escuchemos esta palabra neumático en algunos documentos de la iglesia, se refiere al Espíritu, Espíritu Santo. Un cuerpo, dice, penetrado íntimamente por el Espíritu, y como el Espíritu es amor, una gran fuerza expansiva tiene. Es un agente de comunión universal, por eso el cuerpo neumático del Señor está en comunión con todos, especialmente con los que lo aceptan personalmente. Entonces, vean qué interesante. La iglesia tiene esa fuerza del Espíritu Santo, convirtiéndonos en señores en el único Señor, en mediador en el único mediador, en hijos en el único hijo, sacerdote en el único sacerdote. En todos estos elementos nosotros compartimos esa condición de Cristo y eso lo obtenemos porque somos incorporados a su iglesia, pertenecemos a su iglesia, donde Él es la cabeza. Por eso, la encíclica del Santo Padre Juan Pablo II, de la Redentoris Mater, habla de la mediación materna de María, presentándola como la esclava del Señor, como la servidora de todos. Entonces, si quieren, vamos avanzando. En la Anunciación, vea lo que nos dice el Papa. Le fue revelado a María quién era el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Cristo, que es el Redentor. Aquel que sería el hijo de sus entrañas por obra del Espíritu, ojo, aquel que sería hijo de sus entrañas por obra del Espíritu, al aceptar sin condición la maternidad, María aceptó al mediador por excelencia, al único mediador entre Dios y los hombres. En el sí de María acepta a ese mediador. Al aceptar sin condiciones la maternidad, María acepta al mediador. Al Hijo Altísimo, María se somete totalmente a la voluntad de Dios. Y nosotros vemos en esa respuesta, en Lucas 1:38, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este es el primer momento de sumisión de la única mediación, la de Jesucristo, la aceptación de la maternidad por parte de la Virgen de Nazaret. Es el momento preciso, hermanos, donde donde María acepta la voluntad de su Hijo y por lo tanto esa voluntad, esa mediación, ese mediador es su Hijo. Quien es depositado en el vientre de María es el mediador. Quien es el depositado en el vientre de María es el Hijo, que es el mediador de todos los hombres. Por su fe, María fue dada compañera singularmente generosa de Jesús. Y es cierto, hermanos, fíjense ustedes en el comportamiento de María, radicalmente y totalmente. Su vida fue un constante asociarse a Jesús como primera discípula y seguidora. Hermanos, ella creyó antes de haber sido concebido.
Ella tenía fe. De este modo, María entraba de manera muy personal en la única mediación entre Dios y los hombres. Y ciertamente entra de una manera muy particular, muy personal. No hay más, nadie más. Hermanos, nosotros podemos rebuscar, escudriñar la escritura por todos lados. Y en los momentos más culminantes de la vida de Cristo, de la vida de Jesús, en esos instantes más importantes, quien estuvo presente era María. En el sí, en la Navidad, se mostró como Mesías en la cruz. Ella fue testigo en la resurrección. Ella también fue testigo en Pentecostés. Ella estaba ahí. Momentos determinantes, determinantes. Entonces, la existencia de María estuvo caracterizada por 3 momentos pentecostales. El Pentecostés de la Encarnación. Vean qué lindo lo que vamos a hablar. El Pentecostés eclesial y el Pentecostés de la resurrección, de la ascensión de su Hijo. En el Pentecostés particular de la Encarnación, María fue cubierta por la sombra y la fuerza del Espíritu, la Dei Mater. Es un momento en que la madre entra en un contacto, eso que dice ahí, Dei Maternidad, es un momento que entra en contacto con la gloria de Dios. Algo que ningún hombre ha estado cerca de la gloria de Dios. Cuando la nube bajaba al arca de la alianza, se tenían que retirar todos porque nada impuro estaba delante de Dios. Sin embargo, la gloria de Dios la cubre, baja con su sombra y la cubre por completo a la Virgen María. Un momento de divinidad de la maternidad único en un ser humano. En el Pentecostés particular, quedó convertida, ahora sí, oigan esta palabrita de domingo, María queda convertida en la neumatófora, para que la aprendamos, neumatófora. La persona de la neumatófora testifica que la encarnación de Logos, de la palabra, y la inhabitación del Espíritu Santo en el hombre, en su conjunto, hacen de la encarnación divina como un acto diádico. Explico. María, con su sí, se convierte en la portadora del Hijo de Dios. Y no solo se convierte en la portadora del Hijo de Dios, hermanos. Entra en una relación estrecha e íntima con el Espíritu Santo. Entonces, el significado real que le podemos dar a la palabra neumatófora es portadora del Espíritu Santo. Portadora del Espíritu Santo. En la Virgen se revelan el Hijo y el Espíritu. La comunicación del Espíritu a María no es transuente, hermanos, ni meramente funcional. ¿Qué es lo que los hermanos separados dicen? No, es que María solo sirvió para darle el vientre a Jesús y después de 9 meses todo se olvidó. No, hermanos. La relación con el Espíritu Santo y María no fue transuente, no fue temporal, ni meramente funcional. Pues esas no son las características del Espíritu Santo, el nuevo eón. Hay que afirmar con Pablo, que como Pablo, ¿verdad? Los dones de Dios son irrevocables. Romanos capítulo 11, versículo 29. ¿No es el Espíritu del Nuevo Testamento el don de Dios por excelencia? El Espíritu que la hizo madre del Hijo de Dios, de Jesús, permaneció en ella como permanente fuerza creadora, como continua fuente de maternidad y de acogida de la vocación del Padre. Sin el Espíritu, María habría cesado de ser la Theotokos. Qué interesante, hermanos. Lo que ahí nos expresa el texto es que nos dice de que
Si María no fuese sido la portadora del Espíritu Santo, no hubiese sido la Theotokos, o sea, la Madre de Dios. Recuerden que en griego, Theotokos significa Madre de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, es ahí donde nosotros encontramos la riqueza de que María tiene esa íntima y estrecha relación con la gracia, con el Espíritu Santo, porque las palabras del ángel son claras. Llena eres de gracia, llena de gracia, completamente llena de la gracia. Y esa gracia permite que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, viva en ella, esté con ella. ¿Ah? Por eso es que también, hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios la gracia santificante para estar en gracia y estar con el Espíritu Santo siempre. La Iglesia Católica nunca ha enseñado, ni lo enseñará, que María haga milagros. Aún así vamos a interpretar, vamos a explicar el tema. Entonces, vamos a dividir. ¿Qué hace solamente Dios? En esta pregunta podríamos y vamos a agrupar cosas como para irnos dando una idea de qué es lo que Dios hace. Dar vida, perdonar pecados, salvar, dar gracias. Unos ejemplos sencillos de lo que es la acción de Dios. Dar vida, perdonar pecados, salvar, dar gracias. Estos ejemplos vemos cosas que solo Dios y nadie más puede hacer. Nadie. Usted no puede dar vida, usted no puede perdonar pecados, usted no puede salvar y usted no puede dar gracia. Solo Dios concede eso. Entonces, vamos a ver ahora qué permite Dios que los demás hagan. ¿Qué ha dejado Dios hacer a los demás? Es la otra pregunta. Entonces, aquí vamos. Vamos con la siguiente presentación. Vamos a colocar algunos textos bíblicos para que comprendamos qué es lo que nosotros podemos hacer como cristianos. Y a partir de lo que nosotros podemos hacer, digámosle de alguna manera, multipliquémoslos por 1.000.000 al infinito con respecto a María. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo del 12 al 13 lo siguiente. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. O sea, el que tenga fe hace las cosas que Cristo hace. Y aún mayores, porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Ay, hermanos, qué texto, qué palabras más fuertes. Si usted tiene fe, entonces usted hará cosas mayores, dice el Señor. Analicemos el texto. El cristiano que cree en Jesús por la fe podrá hacer las cosas que Jesús hizo. Usted tiene fe, hermanos, usted puede hacer muchas cosas. Segundo, se entiende, y eso lo tenemos que tener clarito, porque si usted no lo tiene claro, hermano, si usted no lo tiene claro, entonces usted no está glorificando a Dios, está glorificando es usted. Y véanlo cómo se escribe. Se entiende que las hace en mayúscula, en el nombre de Jesús, no en mi nombre, ni en mi grupo, ni en el nombre del cura, no, en el nombre de Jesús. Es Jesús actuando a través de la persona. Jesús actúa a través de mí. Listo. Muy bien, hermanos, disculpa por un incidente técnico que acabamos de tener, pero seguimos adelante.
Aquí vamos a ir entonces colocando el texto bíblico para entender. Dice la palabra de Dios: les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, versículo de 12 al 13. Es un poderoso texto que nos ubica en lo que nosotros podemos hacer en el nombre de Jesús. Lo vamos a dividir en dos partes. El cristiano que cree en Jesús por la fe podrá hacer las cosas que Jesús hizo. La segunda parte sería, y que se tiene que entender y quedar claro, que las cosas que pidamos las hacemos en el nombre de Jesús, y por tanto es Jesús actuando a través de la persona. Jesús es quien realiza la acción, pero actúa a través de mí. Y esta es una declaración grande, por lo que Cristo no limita su accionar a su estancia en la tierra. Y eso lo tenemos que tener claro. La palabra de Dios lo dice: porque yo me voy al Padre. Quiere decir esto que corrobora lo que vemos hacia los apóstoles. Claro, los apóstoles, ¿qué hacían? Sanaban enfermos, expulsaban demonios, cosas que las hacía Jesús nada más, pero que ahora ellos, después del Pentecostés, ellos también las hacen, porque tenían fe. Entonces, si esto pueden hacer estos hombres, ¿verdad? Estos apóstoles, ¿qué podría ser, digámoslo así, la primera discípula? La que siempre tuvo fe en la palabra de su Hijo. Vamos a ver, continuamos. Porque es muy bonito poder identificar, que tengamos claro que nosotros podemos hacer cosas en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Pablo? Primera de Corintios 12, capítulo 8 al 10. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe, también en el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu, aquel el don de hacer milagros. Vean qué delicia de texto. El Espíritu Santo da sus dones gratuitamente, sus carismas gratuitamente al hombre, pero es el mismo Espíritu quien los da. No son espíritus diferentes. No nos engañemos, hermanos. El Espíritu Santo es un espíritu que actúa y trabaja en la unidad de la iglesia, en la unidad de los dones. Pero hermanos, entonces aquí se cumple aquel texto, aquella parábola donde decía el Señor de que a uno de sus obreros le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y a otro solo le dio 1. La gran pregunta, hermanos, es: ¿qué vas a hacer tú con ese talento? Entonces, eso es lo que nos dice Pablo. Dios, el Espíritu Santo, reparte sus dones entre toda la humanidad, y depende de ti qué vas a hacer con ese don. ¿Lo vas a enterrar o lo vas a poner a producir? Vean qué interesante que nos habla que el Espíritu Santo nos da sabiduría para hablar, a otros ciencia para enseñar, da la fe, da el don de curar, da el don de hacer milagros. El Espíritu Santo regala carismas para que una persona, teniendo el carisma, Dios obre milagros a través de ella. Entonces, hermanos, sí tenemos que creer en la oración de intercesión. Por supuesto que sí. Con estos textos no se está diciendo que la Virgen María haga milagros. No, ni estoy diciendo que Pablo haga milagros, vean, ni Pablo, ni Pedro, ni la Virgen María, ninguno de ellos hacían milagros. Ellos recibieron dones, carismas de Dios, y ellos obraban estas acciones que son propias de Dios. Y era Dios quien daba y a través de estos hombres, a través de estas personas, obraban signos portentosos y maravillosos en otras personas que estaban necesitando de esa salvación. Jesús actúa a través de estos hermanos. Entonces, pero vean qué interesante, tenemos que hacernos preguntas obligatorias.
Continuamos. Y una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿la Virgen María estaba llena del Espíritu Santo? Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo. Hermanos, qué interesante. La presencia de María llena a todos del Espíritu Santo. Cuando hay presencia mariana, hay presencia del Espíritu Santo. Cuando hay presencia de María, hay presencia del Espíritu Santo. E Isabel se llena del Espíritu Santo y ya sabemos lo que vino a continuación. Vean qué interesante, se los voy a poner así. Muy, muy interesante. Dios enaltece a la Virgen a través del ángel. La bendición terrena. Llena de gracia, el Señor es contigo. Ahora el Espíritu Santo, a través de una persona humana, llena a esta persona humana, Isabel, y la bendice, la declara la bienaventurada. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dos de las personas de la Santísima Trinidad ven con mucho agrado, ven con mucha devoción a la madre de su Hijo Jesucristo, de la segunda persona. ¿La Virgen María tenía fe en Dios? Claro. María dijo entonces: yo soy la servidora, yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Lucas 1:38. Según lo que la Escritura nos plantea, quiere decir que entonces que María cumple los requisitos. Tiene fe, tiene la gracia, tiene al Espíritu Santo, es madre del Hijo. Entonces, hermanos, si los apóstoles pudieron hacer signos y milagros, ahora imagínense a María, lo que puede hacer: interceder por nosotros y obtener las gracias y obtener los milagros. Entonces, la relación histórica entre María y Jesús fueron correlativas a las relaciones entre María y el Espíritu. El Espíritu presente en María tenía su lugar natural en Jesús. Claro. El Espíritu actuaba en María desde Jesús. Claro. El Pentecostés mariano y el Pentecostés crístico convirtieron al Espíritu en una persona, en dos personas, Jesús y María. Ahí estaba presente en Jesús y en María. María, movida por el Espíritu como fiel discípula, supo ir recreando sus relaciones con Jesús a medida que el reino se iba manifestando. Vean qué interesante estas tres etapas. El Espíritu, dice la palabra de Dios, conduce a todos los caminos de la verdad y nos lleva a todos los caminos de la verdad. ¿Ah? Y nos lleva a todos los caminos de la verdad. Supo ser madre primero, discípula después, madre espiritual y discípula finalmente. Supo ser la madre, esa madre que cuidó, que alimentó, que trajo al mundo al Hijo de Dios. Dice la Escritura que María estaba al lado de su hijo en el momento de revelarlo. María da a conocer que su hijo es el Mesías. Bodas de Canaán. María andaba con su hijo. Ahora bien, madre espiritual. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y después, discípula, creyente. En Pentecostés estaba con los 12 apóstoles unidos todos en oración. Orando, dice la palabra de Dios, unánimemente, esperando que el Espíritu se manifestara. ¡Ay, qué interesante! Otra vez, el Espíritu se manifiesta y María está presente en el Pentecostés. Muy bien. Continuamos. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Citando
Lumen Gentium, numeral 49. Como todos los creyentes formamos un solo cuerpo, es decir, los del cielo y los de la tierra, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia. O sea, la gloria de Dios también es parte de nuestra vida. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza, por supuesto. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que nos da a nosotros todas las gracias. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. Vean qué riquísimo. La unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que se durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe, más aún según la constante fe de la iglesia. Se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Hermanos, en síntesis hay una comunicación espiritual. Por ejemplo, San Juan Pablo II falleció, sí, sí es cierto, él ya falleció, pero nosotros tenemos una comunicación espiritual con San Juan Pablo II, porque tenemos fe de que él tuvo una vida ejemplar y una vida en Dios. Vea lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 16. Todos los de Cristo que tienen su espíritu forman una misma iglesia y están unidos entre sí. Entonces, la iglesia peregrina, la iglesia purgante y la iglesia triunfante está unida con nosotros. Todos estamos unidos. Entonces, pongamos ejemplos bíblicos. Pongamos ejemplos bíblicos de la intercesión. Vamos a ver el primero. Génesis 18, 22, 33. Abraham pide a Dios por la vida de la gente de Sodoma. Acuérdense de aquella negociación que hizo Abraham con Dios. Recuerden aquella negociación. Si hay 50, ¿destruiría la ciudad? No. Y si hay 40, ¿destruiría la ciudad? No. 20, no. 10, no. 1, no. De esa manera es que él muestra su misericordia y escucha la intercesión de Abraham. Éxodo 3:11 y Salmo 106, numeral 3. Moisés pide a Dios por motivo del becerro de oro. Recuerden que el pueblo de Israel, para variar, hicieron un becerro de oro y le estaban rindiendo un culto al becerro de oro. Pero ¿qué hace Moisés? Interceder por el pueblo para que el pueblo no sea castigado. Vean qué interesante. Job capítulo 42, versículo 10. Yahvé hizo que la nueva situación de Job superara la anterior porque había intercedido por sus amigos. Les cuento rápidamente su historia. Unos amigos de Job hicieron un sacrificio delante de Dios y a Dios no le agradó. Y entonces Dios les dijo a esos amigos, vayan y pídanle a mi siervo Job que él haga el sacrificio. Yo lo voy a escuchar a él y voy a actuar por él, por la petición que él me hace en favor de ustedes. Y eso fue lo que sucedió, hermanos. Estos hombres fueron a buscar a Job, porque Job era un amigo de Dios, porque Job era un hombre visto con buenos ojos por parte de Dios. Y entonces Job presenta ese sacrificio, y ese sacrificio que presenta Job es agradable a Dios y obtiene la gracia de Dios para estos hombres. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que la misma Sagrada Escritura nos habla de la validez de la intercesión de los hombres, de los santos. Imagínense todo eso, ahora se lo aplicamos a María. Perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Ojo lo que pide Pablo en Efesios 6:18. Intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Entonces, definitivamente necesitamos, hermanos, interceder unos por otros.
Vamos a ver la mediación mariana en la iglesia, en la Sagrada Escritura, perdón, Juan capítulo 2, versículo 1 al 4. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Haced lo que él os diga. De ninguna manera María está diciendo: haga lo que yo le digo, mijito, obedezca. No, haced lo que él os diga. Es una profesión de fe. María tiene fe que su hijo va a escuchar su petición. El tema de todavía no ha llegado mi hora es porque Jesús estaba viendo cómo su Santísima Madre, su amada Madre, digámoslo así, en muy buen tico, lo estaba echando al agua. Sí, señores, de eso se trata esa expresión. ¿Qué conmigo, mamá? ¿Cómo me vas a poner a hacer milagros? No es que no te puedo negar nada. No es que no puedo decirte que no. Y me pones a hacer un milagro ahorita, ya en este momento donde todo el mundo va a ver que yo puedo hacer diferente las cosas. Y es en ese preciso instante de que Jesús, después de las palabras de esa profesión de fe, hacer lo que Él os diga, Jesús dice: llenen esas tinajas de agua, llévenle a probar al mayordomo. Hermanos, qué interesante. María da a conocer a su hijo. Prácticamente le montó una zancadilla para que el hombre se cayera, en el buen sentido de la palabra, para dar a conocer a su hijo como Mesías. Me encanta el final del texto de Juan, cuando dice que en ese momento Jesús hizo su primer signo, su primer milagro. Vean qué bonito lo expresa, su primer signo. Y eso es algo precioso. A continuación viene algo más. Sus discípulos creyeron en él. Claro, hermanos, porque es sorprendente ver a alguien transformar el agua en vino. ¿Qué nos dice la iglesia? ¿Cómo nos enseña el tema de la intercesión, hermanos? El catecismo nos habla de las oraciones de intercesión y vamos a estudiar dos numerales ahorita. El 2634 nos dice que la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. O sea, pedir por los hombres, pedir por un hermano, es lo mismo que Jesús está haciendo, intercediendo por nosotros delante del trono de Dios. Por eso es que la oración de intercesión nos une a Jesucristo. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de los hombres. Claro, en favor de los pecadores en particular. Es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. El propio Espíritu Santo intercede por nosotros y su intercesión a favor de los santos según Dios. Entonces, la oración de intercesión dentro de la vida de la iglesia, dentro de nuestra vida espiritual, tiene que ser una oración fuerte pidiendo a Dios. Vean qué interesante, hermanos, nosotros tenemos tantos ejemplos de intercesión, tenemos tantos ejemplos y recordamos uno que es muy sonado, que es el caso de la mamá de San Agustín. Una oración hecha largamente hecha por casi 30 y algo de años, ¿verdad? Para que su hijo se transformara. Hermanos, ¿y quién es San Agustín para la vida de la iglesia? Un gran santo, una referencia para la iglesia. Entonces, importante la oración de intercesión. Entonces nosotros tenemos que actuar, digamos, con naturalidad,
pedir unos por otros, es natural en el ser cristiano católico. Y obviamente sabemos de que han existido hombres y mujeres que han vivido en la gracia de Dios y que nos han dado testimonio con su vida, nos han dado testimonio que Dios ha actuado en ellos y ellos han realizado grandes obras. Entonces, ¿qué más la Madre de Jesús? Que tiene una estrecha relación con el Espíritu Santo. ¿Qué más la Madre de Jesús si es la neumatófora? ¿Qué más la Madre de Jesús si es la neumatófora? Interceder, pedir en favor del otro, es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión, el que ora, ojo como lo explica el catecismo, el que ora no busca su propio interés, sino el de los demás, hasta rogar por los que le hacen mal. San Esteban rogando por sus verdugos como Jesús. ¿Se acuerdan cuando San Esteban estaba siendo martirizado? ¿Qué estaba haciendo Esteban? ¿Los estaba regañando? No, estaba orando por ellos, como Cristo oró por todos sus castigadores en la cruz. Entonces, se dan cuenta el poder que tiene la intercesión dentro de la iglesia. Ahora, todo esto que estamos explicando del catecismo, apliquémoselo a María, pero elevada a la millonésima de millón. ¿En qué sentido entonces María es mediadora o cómo es su mediación? Su relación con el Espíritu y con Jesús fue y sigue siendo tan intensa, tan transparente, que en ella todo es evocación del Espíritu y de Jesús, por su acogida de la presencia espiritual. María se ha convertido en un símbolo viviente del Espíritu, del Hijo, y así lo ha comprendido la teología griega. San Juan de Damasceno dice lo siguiente: el solo nombre de la Madre de Dios, el solo nombre de la Theotokos, contiene todo el misterio de la economía de salvación. Sin ser Dios, ni Dios hombre, María comunica la vida divina de la Santísima Trinidad, en su total capacidad del Espíritu. En este sentido, María es servidora de la mediación del Espíritu, porque allí donde ella sea evocada, donde esté presente, ella será diafanía del Espíritu. Cuando nosotros pedimos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, pedimos intercesión, ella, portadora del Espíritu Santo, realiza las gracias en favor de los hombres. Por eso es que nosotros decimos que María es la medianera de todas las gracias. Y tengamos la certeza, porque de manera particular, por esa relación que tiene María con Jesús y con el Espíritu, tengamos la certeza de que ella está mediando por los hombres en toda la historia hasta el final de los tiempos. Muy bien, hermanos. Con este tema, pues llegamos con esta presentación, llegamos a la conclusión del tema del día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda, pues podemos empezar a evacuarlas. Muy bien, hermanos, darles las gracias a todos ustedes por habernos permitido estar hoy compartiendo con todos un tema más, un tema precioso, la intercesión mariana. Y la próxima semana, si Dios nos permite vida, vamos a empezar a estudiar las advocaciones marianas, ¿verdad? Y dentro de las advocaciones marianas lo vamos a dividir como en dos temas, porque tenemos que ver las advocaciones y las apariciones marianas. Vamos a introducirnos en pequeños grandes detalles. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hace la iglesia para determinar si una aparición es válida o no es válida.
¿Cuál tiene que ser la actitud del cristiano delante de las apariciones? ¿Cuál tiene que ser la actitud del cristiano delante de las revelaciones privadas? Porque hoy en día tenemos una gran, digámoslo de alguna manera, una gran bola de personas diciendo que tienen revelaciones de la Virgen María, que la Virgen María me escribió, que la Virgen María me dijo, que la Virgen María me envió un WhatsApp, que la Virgen María tiene un Messenger conmigo. Vamos a tener que hablar sobre ese tema para que nosotros podamos a aprender a discernir cuándo y cómo debemos reaccionar nosotros los cristianos delante de situaciones como estas. Pues, ya nosotros tenemos un ejemplo que, por cierto, por ahí anda circulando un video de una secta de Ecuador donde ellos dicen tener revelaciones de la Virgen María, del Padre Pío, y resulta de que son un grupo de nueva era que quieren y que se visten como sacerdotes católicos, como franciscanos, que se visten como monjas, pero no tienen que ver nada con el cristianismo, pero hablan de la Virgen María como una llave para entrar en tu corazón y a través de ahí te van llevando, introduciendo en corrientes falsas de doctrina. Entonces, hermanos, la próxima semana comenzamos este estudio de las advocaciones, de las apariciones y de las revelaciones marianas, para que nos acompañen y estén con nosotros. Que tengan una muy buena semana y que Dios me los bendiga a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bendiciones a todos.